Hace cientos de miles de años sucedieron algunas cosas que cambiarían nuestra historia para siempre. Cosas simples, pero que tuvieron un impacto brutal en cómo lucimos hoy y lo que hemos hecho y nos hemos hecho al crear nuestra sociedad moderna. Estoy hablando del fuego, métodos avanzados de caza tipo trampas, aumento drástico del consumo de proteínas y grasas animales en la dieta desde entonces. Para tener una fecha en mente, estoy hablando de lo que se dice del supuesto de que todo esto empezó hace aproximadamente 2,4 millones de años atrás, que es la cronología evolutiva al menos oficial de nuestros ancestros. Y luego, obviamente, nos podemos separar con diferentes tipos de especies para que nos llevaran a este momento, es decir, el Homo erectus, el Homo habilis, neandertales, pero nosotros, los Homo sapiens, terminamos triunfando sobre los demás. Somos el resultado de esta supuesta evolución y mezclas, el resultado final. La diferencia radica en nuestra mayor estatura, el tamaño de nuestro cerebro en relación con el tamaño de nuestro cuerpo y nuestra capacidad para seguir desarrollando la corteza cerebral fuera del útero. Algo mucho más relevante de lo que puede sonar, porque si no lo sabíais, no hay otros animales que tengan este desarrollo cerebral de sus crías una vez ya han nacido. Sabemos que esta es la parte del cerebro que construye la cultura, nos permite comunicarnos eficientemente y, en definitiva, es el conjunto que seguramente condujo a nuestros métodos de caza mucho más avanzados, en grupo y también poner trampas. Incluso hace 70.000, 80.000 años atrás se encontraron puntas de lanza y de flechas en Sudáfrica. Y el aumento y el fácil acceso a alimentos animales gracias a estas trampas, a esta caza, es lo que muchos argumentamos que hizo que el continuo desarrollo de nuestras regiones cerebrales relacionadas con la cultura y la comunicación fueran la razón por la que nos desviamos de otras especies. Porque estas especies dedican muchísimo tiempo, pero muchísimo, a cazar y a buscar alimentos, hasta el punto que casi solo se centran en esto exclusivamente. Es el centro de su vida, solo en buscar alimento y cazar constantemente. Los herbívoros mismos, para lo único que viven es dormir y comer y reproducirse de vez en cuando, ¿no? Pero sobre todo comer y buscar dónde comer. Tienen que hacerlo porque necesitan meterse muchísimo volumen de comida en la barriga en comparación con nosotros, pero en cambio nuestra capacidad de obtener alimento cuenta una historia totalmente distinta, gracias a poder cubrir nuestras necesidades calóricas básicas, cazando animales muy grasientos. La proteína nos llena tanto y la grasa nos alimenta tanto, y hacerlo en grupo, podemos saciarnos durante más tiempo y así ayunar durante horas o incluso días. Pudimos desarrollar gracias a esto el concepto tribus nómadas de cazadores-recolectores, con pequeñas culturas individuales que se expandieron desde África hacia todo el mundo supuestamente. Es desde ahí donde se desarrollan las etnias y la gente empiece a lucir diferente, ¿no? Ya fueran con mutaciones, por la luz solar o por los nuevos alimentos a los que tenían acceso o lo que fuera. Un momento interesante en esta historia es sin duda la revolución agrícola, que aunque la revolución agrícola trajo consigo ciudades, civilizaciones y cultura mucho más amplia, nos llevó a montones de enfermedades. De hecho, todas las enfermedades modernas tienen raíz a la expansión de la agricultura, y a medida que pasa el tiempo y nos acercamos más al día de hoy, y donde nos expandimos de innovación y tecnología, cuanto más rápido vamos a esta innovación, a esta tecnología y por lo tanto a la conformidad de las sociedades modernas y las civilizaciones gigantescas, también multiplicamos los distintos tipos de enfermedades y sus síntomas. Porque obviamente solo hay cierta cantidad de población que se pueda mantener en sociedades nómadas. Por lo tanto, esta agricultura nos lleva a algo mucho más grande que nosotros mismos, que son los pueblos y después las ciudades. Se vuelve realmente interesante pensar en cómo podríamos haber pasado de literalmente carroñear, tal vez solo obteniendo médula y tejido cerebral de cadáveres de otros depredadores, tratando de ahuyentar a los depredadores que habían cazado, y esto se ve, un vídeo que siempre estoy citando, es de un pueblo indígena actual de África en los que básicamente roban las presas a los leones de una manera
como gracias a todo el grupo a asustar los leones, pero por un tiempo determinado. Y es uno de los vídeos que más me gusta para referirme a lo que seguramente nuestros ancestros hubieran hecho también, ¿no? Tratando de ahuyentar esos depredadores, tal vez también cazando animales pequeños al principio, comiendo muchos insectos, muchas termitas y esas cosas, quizás. Así como el consumo de vida marina, es algo que también tenemos que mencionar, porque de hecho se sabe que actualmente la mayoría, creo que es aproximadamente el 70% de la población, vive a unos 50 kilómetros máximo de alejados de lo que son los mares, los océanos, ¿no? Entonces tiene sentido que el acceso al pescado también fuera algo a lo que tuviéramos, bueno, acceso constante, o que quisiéramos estar en una situación donde podríamos acceder a pescado. A ser literalmente de pasar de todo esto, de estos carroñeros, después a ser más depredadores de animales pequeños, después a aumentarlos a medida que podemos poner más trampas y ya vamos a grupos y tribus más grandes y organizamos lo que es la caza de animales más grandes, pasar a literalmente los cazadores más competentes del planeta cuando vamos en grupo, ¿no? Usamos nuestro intelecto para poner esas trampas y con ventajas en comparación con otros depredadores, al no tener que pasar prácticamente ningún tiempo en querer cazar, gracias a esa organización social, cultura y manadas. Lo que está claro es que es muy evidente que la carne fue muy importante para nuestra evolución y ha contribuido a nuestro desarrollo cerebral y todas esas cosas, pero creo que la cosa está cambiando por completo. La decadencia humana es muy real, lo vemos hoy mismo y será más evidente a medida que vayan pasando unas cuantas generaciones más adelante, los años que sean, especialmente desde que las pautas dietéticas internacionales cambiaron poco o nada desde que se establecieron. Creo que la última vez que cambiaron en Estados Unidos fue en 1979 aproximadamente, así que imaginaros. Me refiero a que todavía no hemos visto los efectos auténticos de largo plazo perjudiciales de una dieta principalmente basada en plantas, la vegana, porque en el fondo es relativamente nueva y esto es lo que se promueve desde las organizaciones, de comer cada vez más y más vegetales, o de origen vegetal, más bien dicho, no necesariamente comer verduras, sino que no vengan de animales, que cada vez se consuma menos carne o de origen animal con una agenda muy marcada. Y acabamos de ver hasta el momento del que os acabo de explicar que el consumo de carne ha guiado nuestra supuesta evolución. Entonces, a partir de ahora es bastante reciente que hemos empezado a ir en contra de esta evolución. Sí que hemos visto qué pasa en algunas poblaciones grandes, pero no como veganas, sino más bien como vegetarianas. Y todas esas enfermedades modernas, cáncer, diabetes, cualquier enfermedad moderna, toda está relacionada con la dieta en su mayoría y en relación al estilo de vida, como por ejemplo gente que ya no toma el sol porque está demasiado expuesta a las luces azules artificiales, radiaciones electromagnéticas, el wifi, que por cierto, este es el motivo por el que uso mis gafas rojas antiluz azul, que tenéis en la tienda usando el cupón escondido, como regalo a estar atentos a lo que estoy diciendo en medio de un episodio. Tenéis ahí un cupón, en la descripción tenéis el enlace a la tienda y los productos, como estas gafas que uso siempre las últimas horas antes de ir a dormir. Pero todo esto afectó más a largo plazo para la vida humana que nada de lo que hayamos hecho en nuestra historia. Pero la dieta está claro que tiene un impacto casi inmediato en nuestro cuerpo. Es decir, sabemos que la luz azul, que el sol, o más bien dicho, el no estar en contacto con el sol, tiene un impacto fatalísimo por nuestra salud, pero la dieta, como comemos cada día, es un impacto inmediato, al menos, que encima se va acumulando, desarrollándose en este tipo de enfermedades más crónicas. O sea, es decir, que las vamos arrastrando con el tiempo y los síntomas se van acumulando y se van volviendo cada vez peor. Claro, la dieta, los alimentos tienen un impacto brutal inmediato porque tenemos estos bichitos por aquí en la barriguita que ¿qué? Necesitan 24, 48 horas solo en actualizarse, entre comillas, ¿no? Como si fuera un software de la nueva comida que le acabamos de dar. Se actualizan súper rápido, nos afecta inmediatamente en el cerebro, en el cuerpo, en absolutamente todo. O sea que, por mucho que pueda haber algunas cepas modernas de bacterias, y ni siquiera sé cánceres que podrían ser causados por la radiación, está clarísimo que cierta exposición a cosas modernas no deben dejarse de lado porque afectan directamente a nuestra salud. Pero muchas enfermedades, como la tuberculosis, tienen un origen y se ve una relación totalmente directa en la dieta. Está muy marcado. Claro, cuando los europeos hicimos, se me hace bastante raro hablar en plural, ¿no? Como si hiciera yo
la conquista de Latinoamérica como europeo, ¿no? Pero voy a hablar en plural porque sí, cuando estos europeos hicieron o hicimos contacto con los nativos americanos, solo porque esos nativos americanos tuvieran una salud perfecta todavía con sus dietas de cazadores-recolectores, no significa necesariamente que vayan a ser inmunes a las enfermedades, ¿no? Es decir, esa gente y sus últimas generaciones vivieron con una salud perfecta. Esto significa que, en el fondo, sí, el cuerpo es muy resiliente en cuanto a intentar sobrevivir, pero somos realmente sensibles a todo lo que no estamos acostumbrados. De lo que estoy hablando es de estos factores, ¿no?, perjudiciales de una dieta basada en plantas, sobre todo en el transcurso de 5, 6, 7 generaciones. Ya sea por la falta de fertilidad, la baja estatura que tenemos desde la revolución agrícola, cambios en el desarrollo facial, son cosas que se harán aún más evidentes en unas cuantas generaciones más a medida que nos vayamos alejando lentamente, sutilmente, pero constantemente de esa cultura de los alimentos animales. Unas cuantas generaciones más de estos alimentos modernos y dietas basadas en plantas, realmente veremos que, ostras, esta no era la manera de operar, ¿vale? Entonces las instituciones que lo han hecho así para que algunas pocas se hagan ricos, pues bueno, ya habrán acumulado lo podido hasta que no tengan suficientes esclavos para seguir trabajando por ellos, ¿vale? No sé cuánto tiempo llevará esto, pero cuando todos empiecen a volverse más feos y poco saludables, tal vez alguien por fin juntará esas piezas del puzzle y tendrá que hacer un cambio drástico en cuanto a personas o instituciones que tienen poder para guiar las mentes del resto, como han demostrado que hacen con propaganda perfectamente estas últimas generaciones. Esto era lo que he estado pensando recientemente en mis caminatas. Y acordaros que si os interesan mis productos de biohacking, como mis gafas antiluz azul que he mencionado, la sal de manantial, sartén de acero inoxidable sin cobre, tenéis un cupón de descuento con el enlace a la tienda también que tenéis en la descripción de este episodio. Es una manera de apoyar que siga haciendo este contenido de forma independiente, libre y no depender ni venderme a patrocinadores. Nos vemos en el próximo episodio del lado biopotencial de Pau Ninja.